¿Ya no? ¿Qué es una videoconferencia? ¿Te acuerdas de pedirlo, no? Sí, sí, sí. Ya está en vivo, Charlie, dile. Ya estás en vivo, Charlie. No es Charlie, güey. Sí. Es Facebook, pendejo. Por eso están en vivo en Facebook. Por eso. ¿Nos indica? Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando vía Facebook Live. Por ahí les compartimos que estamos aquí en el Instituto IFIJUM con inscripciones abiertas. Vamos a hacer este pequeño anuncio. Tenemos nuestras maestrías, licenciaturas y doctorados para quien ya quiera unirse a este Instituto IFIJUM. Van a iniciar las clases en el mes de agosto y están cordialmente invitados todos los que están a través de Facebook y todos los presentes. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la charla que se llama La trascendencia de la reforma judicial en México, y nuestro expositor es el maestro César Mario Gutiérrez Priego. Vamos a presentar un poco de su currículum que tiene el maestro César. Es abogado con más de 21 años de su trayectoria en el ejercicio profesional del derecho penal, del derecho penal militar, del derecho a la seguridad nacional. Tiene especialidad en el litigio estratégico en el ámbito privado. También ha desempeñado funciones en instituciones privadas y públicas, así como ha realizado conferencias y ha colaborado en medios nacionales e internacionales en temas jurídicos y de seguridad. Dentro de su formación académica es licenciado en Derecho, tiene una especialidad de juicios orales, tiene una especialidad en Derecho Militar, otra especialidad en Seguridad Nacional, tiene una maestría en Administración Pública, tiene una maestría en Derecho Procesal Penal y actualmente está cursando el doctorado. Dentro de sus actualizaciones que tiene el maestro César Mario Gutiérrez, ha tenido un diplomado en Derecho Criminal, un diplomado en Derecho Constitucional, un diplomado en Derecho Juicio de Amparo, diplomado en Derechos Humanos, diplomado en Gestión de la Salud, otro diplomado en Derecho Marítimo, diplomado en Derecho Internacional y un diplomado en Justicia para Adolescentes. Sin más, le cedo la voz al maestro César Mario Gutiérrez Priego para que nos hable un poquito de la reforma judicial y un poco de su proyecto que tiene el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todas las personas que están aquí presentes, a todas las personas que nos ven y nos escuchan desde las redes sociales. La realidad es que me parece que desde hace ya poco más de un año habíamos estado planteando qué es lo que se venía con la reforma judicial. Y lo que se venía con la reforma judicial, muchas personas no han querido aceptar la realidad, que el hecho de que nosotros podamos salir a votar por quiénes van a ser los próximos jueces, magistrados y ministros de la Corte, nos da una gran posibilidad de conocer a los perfiles. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no tenemos conocimiento de quiénes son las personas que van a ocupar estos cargos. Mucho se ha hablado también de que se acaba la carrera judicial, lo cual es completamente falso, porque la carrera judicial va a seguir. Exactamente, seguirán todas aquellas personas y los jóvenes que son lo más importante en este nuevo sistema que va a existir en el Poder Judicial, tanto a nivel federal como del Fuero Común, es porque ellos son el futuro del Poder Judicial. ¿Y por qué lo digo así? Porque es una realidad. Más del 25% de las personas que ingresarán en los próximos meses serán jóvenes, que no tengan experiencia y que apenas tengan la idea de iniciar en esta nueva etapa del Poder Judicial de la Federación. Y muchas personas dirán que, bueno, pues ¿cuál podría ser el interés? El interés es mucho más sencillo de lo que cualquier otra persona pudiese entender y ubicar. El Poder Judicial tendrá la facultad de que las personas de carrera judicial puedan acceder igual como meritorios, a su vez puedan ser oficiales secretarios, hagan los cursos para ser actuarios y para ser secretarios de acuerdos, pero tendrán una gran ventaja, ya no van a necesitar de un padrino que les dé la oportunidad de presentar un examen de oposición y que de esa forma ellos puedan ser jueces o magistrados.
La realidad es que ellos podrán optar por medio de los comités de evaluación de cualquiera de los tres poderes de la Federación, el judicial, el ejecutivo, el legislativo, y podrán realizar, de acuerdo a las etapas, incluso los exámenes y entrevistas necesarios para poder ir a una lista donde serán insaculados y de esa forma poder aspirar a un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación. Y entonces sí, la legitimidad que necesitaba tener el Poder Judicial la va a tener, porque no va a emanar de acuerdos de carácter político, sino que va a emanar del voto popular libre y directo del pueblo de México, de la ciudadanía. Eso, pues, por supuesto que nos apoya y nos ayuda a la legitimidad que se necesita. Tenemos que acabar con las malas prácticas que hay dentro del Poder Judicial de la Federación. Todos hemos tenido las malas experiencias de que existe corrupción, incluso corrupción institucionalizada, aquella que buscamos nombres que se escuchen jurídicamente correctos, no como el decir, oiga, habrá forma en que me pueda apoyar por economía procesal para tratar de justificar un acto de corrupción. Y como eso sabemos que existen muchas situaciones del estilo y que tienen que ver, obviamente, porque son las malas prácticas que se dan dentro de cualquier sistema. Entendemos también que el sistema de procuración de justicia de nuestro país, donde muchas veces se enfoca respecto a las resoluciones que se dan dentro del Poder Judicial de la Federación, pues va mucho más enfocado a las resoluciones en materia penal. Y sabemos también que aquí pues tienen que ver las policías, tiene que ver la Guardia Nacional y tiene que ver, por supuesto, el Ministerio Público por medio de las fiscalías. Y que sabemos que también gran parte del problema no solamente son los jueces, sino que las fiscalías son omisas en realizar el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando sí realizan el trabajo, cuando sí se detienen a las personas, cuando sí se presentan los datos y medios de prueba? También hemos visto que se justifican muchas de las resoluciones que pasan en nuestro país, manifestando que las mismas son injustas, pero son legales. Y es sumamente importante que cambiemos ese precepto en donde nosotros justifiquemos el emitir resoluciones carentes de todo sentido jurídico y de justicia por decir que así lo dice y lo especifica la ley, cuando sabemos que no es cierto. Hay muchísimas resoluciones que tienen que ver con corrupción y que no tienen nada que ver con la aplicación de la ley ni de la justicia, sino de intereses de carácter personal de ciertos grupos o de ciertas personas. Y eso llegó el momento en que nosotros tenemos que cambiarlo. Por eso se optó por una reforma que fue conocida como el Plan C, y que en otro milagro que hemos visto muchos últimamente en nuestro país, pues ahora vemos a muchísimos candidatos que salen a decir siempre apoyé la reforma, yo sí sabía que se necesitaba un cambio, pero a su vez lo contrastamos con las fotografías en donde están marchando para evitar la reforma judicial. Eso es lo importante de los milagros que hemos visto últimamente en este país y que tiene que ver con que toda persona tiene derecho a cambiar de opinión, así no esté convencido. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que la reforma ya se llevó a cabo, que va a haber elecciones el 1 de junio y que tendremos la posibilidad de que se vote por un poco más de 800 cargos dentro del Poder Judicial de la Federación y más de 2.500 cargos en diferentes entidades de la República. Lo que nos corresponde a nosotros, y de acuerdo a lo que nosotros hemos podido entender y ubicar en esta reforma, es explicarle, y es una obligación de los candidatos, explicarle a la gente qué va a ser lo que se va a votar, cuál es el perfil, en mi caso personal, que voy como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicar cuál es la idea y el trabajo que yo trato de llevar. Y en esencia yo tengo 5 propuestas que son muy sencillas. Y estas propuestas tienen que ver en que tenemos que priorizar la aplicación de la justicia sobre la ley. Por eso el lema de campaña es: no descansaremos hasta que la justicia se convierta en ley. Y el segundo punto que es muy importante es acabar con la corrupción. Todo el mundo dice, bueno, pues es que todo el mundo habla de acabar con la corrupción. ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción? De forma fácil y sencilla, acabando con la impunidad. ¿De qué forma puedes acabar con la corrupción? Recordemos que con esta reforma desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y existe un nuevo órgano que es tal vez el más importante y el más poderoso que va a haber en este nuevo Poder Judicial de la Federación, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial, como dice su nombre, se encargará de investigar todos aquellos hechos con apariencia de delitos o contrarios a la ley que cualquier miembro del Poder Judicial de la Federación llegase a cometer. Si nosotros, como ministros de la Corte, cuando lleguemos en estas actas de entrega y recepción, nos damos cuenta de que existen expedientes que se perdieron, se escondieron,
que se les perdieron fojas, se les arrancaron, etcétera, pues ahí estamos en presencia de delitos. Pero incluso habrá muchas resoluciones que se hayan emitido en su momento y que, como no conocíamos los pormenores, a lo mejor las mismas pueden ser contrarias al derecho. Entonces, por lo mismo, daremos vista a este Tribunal de Disciplina, se presentarán las denuncias correspondientes y, a su vez, el Tribunal de Disciplina tendrá que presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República. E incluso solicitaremos ser coadyuvantes en esas denuncias. Con que nosotros podamos demostrar que no importa el perfil y el cargo de una persona, siempre y cuando se demuestre que haya cometido delitos, la misma terminará pagando por los delitos que cometió. Con eso acabaremos con impunidad. Solamente necesitamos poner uno o dos de ejemplo que hayan cometido esos delitos para que los demás se la vuelvan a pensar y no se atrevan a ir en contra de lo que es las resoluciones a favor del pueblo de México. ¿Y por qué lo digo así? Porque lo más perverso que puede existir en el mundo es aquella persona que esté encargada de la impartición de justicia, que la pervierta, que la coerce para emitir resoluciones injustas por un beneficio de carácter personal o de grupo. Esa es una realidad. Otra propuesta que he hecho y que creo que es muy viable es tener una política de puertas abiertas, pero que la política de puertas abiertas no es nada más decir pueden venir, verme, visitarme, no. Tiene que ver con el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de que yo llegase a ser ministro, la ponencia en donde yo me encuentro, por lo menos cada 15 días, iríamos a lugares muy públicos para que la gente pudiera tener la oportunidad de directamente, si tienen dudas de carácter jurídico, puedan ir con el ministro y con las personas de mi equipo de trabajo, las cuales me acompañarían para poder dar asesorías jurídicas. Y esto lo haríamos pues cada 15 días en una ciudad distinta para que pudiéramos tener la oportunidad de conocer cuáles son las problemáticas diversas que pueden existir en algunas zonas o lugares. Y también porque hay muchísimos asuntos de carácter jurídico que la verdad es que no necesitan más que una asesoría para que la gente sepa qué es lo que debe de hacer y cómo debe de hacerlo. Incluso se pueden presentar algunos escritos y apoyarlos ahí mismo con las computadoras, impresoras, para poder realmente dar un servicio a las personas. Que hablemos realmente del acercamiento con justicia social, pero real. Y yo sé que muchas personas dirán, bueno, pero eso ya lo señala la ley con la Defensoría de Oficio. Sí, pero recordemos que la Defensoría de Oficio es cuando una persona ya se encuentra en un proceso de diferentes materias. Aquí estamos hablando realmente de acercarnos con la gente, con las comunidades, saber cuáles son las problemáticas, cuáles pueden ser legales y cuáles tienen que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, pues otro punto que me parece que es importante es que en esta misma política de puertas abiertas, pues es el que existe un buzón, tanto físico como digital, para que las personas puedan presentar denuncias cuando consideren que hay actos que puedan considerarse como delitos. Y yo sé que muchos dirán, bueno, pero eso tendrá que ser el Tribunal de Disciplina Judicial, pero ¿cuántas veces la gente no se atreve a lo mejor a presentar una denuncia por miedo a las represalias? Entonces, obviamente, un ministro de la Corte también tiene que participar y tiene que darle certeza jurídica y confianza a las personas que están siendo víctimas, ¿no?, de posibles actos con apariencia de delito. Pero a su vez también, ser muy claros, todas aquellas denuncias que se lleguen a presentar que no sean ciertas y que encontremos por ahí algunos abogados que a lo mejor en ese afán de tratar de sacar un beneficio por medio de una resolución ataque a algún juez o a algún magistrado con hechos falsos, pues también aplicaremos, ¿no?, sanciones a aquellas personas en que abusen de estos recursos que se podrían utilizar. Y bien importante también, que creo que es un punto que a lo mejor mucha gente no ha valorado, pero que me parece que es importante, la Suprema Corte de Justicia tiene facultad respecto a todo aquello que tenga que ver con violaciones a derechos humanos. El problema es que los derechos humanos, para que nosotros tengamos conocimiento de que fueron violados, tienen que presentarse una denuncia. Y nunca se han tomado a lo mejor la facultad de ir a esos lugares en donde se pueden estar violando derechos humanos para realmente saber si las personas han tenido la posibilidad de presentar una queja o una denuncia porque consideran o saben que se han violado sus derechos humanos. Creo que en esencia esas posturas para mí son muy importantes. Creo que es importante que la gente nos conozca, que podamos ser cercanos, que les digamos exactamente qué es lo que queremos hacer. Yo tengo en lo personal una historia de vida muy particular, muchos de ustedes la deben de conocer, y si no, vayan a las redes sociales, pero sí me parece importante
que participemos este 1 de junio, porque si no participamos, el día de mañana nos vamos a quejar y vamos a decir que no llegaron los mejores perfiles o que estos perfiles que llegaron no sirven para lo que nosotros estamos buscando. No nos dejemos engañar, todas aquellas personas que dicen, no, bueno, pero es que no tienen experiencia en el Poder Judicial. Yo tengo más de 20 años postulando en materia penal. Yo les puedo asegurar que sí conozco y sé de qué se trata exactamente el postular en esta materia, si entiendo la forma en que se presentan los recursos, para qué sirven, cuál es la forma en cómo se tiene que interpretar, pero lo más importante, también conozco el sufrimiento de las personas que lo están viviendo, de las familias, de lo que existe en un entorno y alrededor. Entonces, por lo mismo, entiendo lo importante que es para cada persona todos los asuntos que se lleven a cabo. Y por lo mismo, pues me parece que tratar de demeritar el trabajo de cualquier otra persona porque no está en el Poder Judicial de la Federación, ahora veremos, a lo mejor varios de estos ministros o ministras, jueces o magistrados que no tengan un lugar en el Poder Judicial cuando salgan a postular en diferentes materias, para que ellos que no tienen experiencia, no por eso voy a decir que no saben lo que van a hacer. Me parece que van a conocer otra etapa, ¿no?, que se vive dentro de la impartición de justicia, porque para impartir justicia pues, se necesitan todas las partes. Entonces yo los invito a que participen el 1 de junio y no se dejen guiar por lo que les dicen de que ya está decidido quién va a ser, quiénes van a quedar dentro de la Suprema Corte y en todos los cargos que se van a llevar a elección popular, porque de ser cierto, pues yo no estaría haciendo campaña. De ser cierto, pues obviamente yo ya vendría nada más decirles, hola, buenas tardes, me llamo César, ya me voy. No, me parece que sí es de convencimiento. No se crean eso de que ya lo tienen decidido, no se crean eso de que, no, bueno, ya tienen las listas. Mejor averigüemos, salgamos nosotros, votemos, porque aparte que es un derecho, es una obligación. Y recordarles que yo aparezco en la boleta morada, que es para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tendrán la oportunidad, dentro de los 5 espacios de recuadros que se encuentran en la parte de arriba, de votar por las 5 candidatas mujeres de su elección. Y del lado derecho, que es donde se encuentran 4 espacios, que son donde estamos los hombres. Si ustedes consideran que merezco su voto, voten por el número 49, que es el número que se me asignó como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que mi nombre es César Mario Gutiérrez Pliego. Les quiero agradecer a todas las personas que nos ven y nos escuchan por estar aquí atentos y por haberme regalado algunos minutos de su tiempo para escucharnos. Muchas gracias, maestro. Sin duda, interesante su proyecto que nos acaba de comentar aquí a todos nuestros televidentes de Facebook y aquí a la comunidad de FIJUM. Sí, una de las polémicas que ahorita acaba de comentar es de la ciudadanía, de que está decidido. ¿Cómo observa la ciudadanía en este proceso electoral? ¿La ve empática? ¿La ve con cierto dudas sobre cómo se va a elegir a todos estos candidatos? La verdad es que ha sido como regional, ¿no? Hay lugares, ya hemos ido a cerca de 19, 20 estados de la República. Hay estados de la República donde sí están muy involucrados y hay algunos otros estados de la República donde en realidad tienen muchas dudas. Y me parece que sí hay una idea preconcebida de que por la complejidad que puede tener votar, que realmente no es tan complicado, lo que pasa es que sí es distinto, ¿no? Y si nosotros tomamos el tiempo de explicarle a las personas, lo entienden muy rápidamente y de forma muy sencilla. Me parece que ha sido culpa por parte pues, de nosotros como candidatos del mismo Instituto Nacional Electoral no habernos tomado el tiempo para explicar. Pero digo que tiene que ver también con ciertas regiones, que son de los estados de la República que sí están muy involucrados y nos ha tocado algunos otros que no hay mucho interés. Pero también me doy cuenta que tiene que ver con la ideología del gobierno de muchas regiones del país. Aquellas personas de partidos opositores dicen que no tiene caso salir a votar y lo que han tratado es de boicotear la elección. Y en algunos otros estados, en donde son a mejor afines al gobierno federal, sí han tratado de que la gente se involucre un poco más y que tengan conocimiento de qué se va a votar, cómo se va a votar y cuándo se va a votar. Así es. Uno de los beneficios que veo yo es que la gente, o que los candidatos, en este caso ministros, jueces, como lo comenta, va a tener la ciudadanía, tener esa cercanía, ¿no? Que antes no había. O sea, había un abismo donde tú cuando te podías presentar junto con un ministro y externar alguna duda o algo sobre su trabajo, sus actividades que hacen. Entonces ahorita, como lo acabo de comentar, es bueno que ustedes pues estén frente a la ciudadanía, que rindan informes.
pues es muy importante eso. Claro que sí, porque incluso a quien le vamos a tener que rendir cuentas es al Supremo Pueblo de México. Y además con esto también el Poder Judicial deja de ser el patito feo de los tres poderes, porque al ser electos por medio del voto popular libre y directo de la ciudadanía, eso por supuesto te pone al mismo nivel que los otros dos poderes, te da legitimidad, ¿no?, para poder alzar la voz y decir, recordando, ¿no?, que una cosa es la ideología política que pueda tener un juez, un magistrado o un ministro, pero que no debe de tener eso ningún impedimento para el momento en que resuelve controversias, que eso es lo que hace un juzgado, resolver controversias. Y me parece que es muy importante que seamos muy directos con la gente, que sepan qué es lo que nosotros estamos buscando. Otro de los puntos que también manejo dentro de mi campaña y que la verdad es que es importante recordarlo, los diferentes métodos alternativos de solución de conflictos. Creo que la gente muchas veces por eso ya no quiere presentar demandas o no quiere presentar denuncias por las malas experiencias que ha tenido. Y el hecho de que sepamos por quién vamos a votar, que conozcamos el tipo de persona que es, pues también nos da el derecho de ir a tocarle la puerta y decirle, oiga, necesito que el juez me atienda, porque lo que quiero es explicarle esto. Porque es muy fácil a lo mejor llegar y leer un expediente y ver, el 357 diagonal 2025, sí, pero lo que no sabes es que doña María, viuda, tiene 3 hijos, que tiene un problema porque alguien llegó y invadió su terreno, que además esta persona se coludió con un notario público para que le emitiera una escritura en donde supuestamente la señora había firmado, etcétera, etcétera, etcétera. No conocen la historia, lo único que ves es un documento. Creo que esto puede legitimizar incluso mucho de las funciones y el trabajo que tienen que mantener los juzgadores. Muy bien, por aquí me hacen una pregunta vía Facebook. ¿Qué principios o valores considera fundamentales en la interpretación y aplicación de la Constitución? Bueno, me parece que incluso, como lo he dicho desde el día 1, nosotros tenemos que priorizar la justicia sobre la legalidad. Y no tiene que ver el hecho de que si un artículo de la Constitución es injusto, no lo vamos a aplicar. No tiene que ver en ese sentido. Recordemos que todo tiene que ver con la interpretación que uno le dé a un artículo, porque el derecho es una ciencia, es una la filosofía del derecho no lo explica, es una ciencia que no es exacta. No es como las matemáticas, es decir, 2 más 2 son 4 y se acabó y ahí no podemos discutir. Aquí lo que nosotros tenemos que entender es que las interpretaciones que nosotros llevaremos a cabo tenemos que ser sumamente claros, específicos, y también entender que las resoluciones de la Corte provienen de un órgano colegiado, donde nosotros debemos tener la capacidad para saber razonar con nuestros pares, que serán nuestras compañeras ministras y ministros, que las resoluciones que se deben de tomar tienen que ser justas y apegadas a la justicia. Muy bien. Otra, ¿cómo evalúa la situación actual de la Suprema Corte y qué cambios, si los hubiera, considera necesarios? Mira, en primer lugar, creo que tenemos una Suprema Corte de Justicia muy politizada, dividida. Me parece que quedamos completamente claros que la Corte, los ministros de la Corte en específico, no tienen que ser realmente actores políticos, porque ellos, su función no es ser actores políticos, porque ellos como entes personales, ministras o ministros, no son un contrapeso del Poder Ejecutivo ni Legislativo, y no son la Constitución. El Poder Judicial en su conjunto sí es un contrapeso, y es completamente distinto. Y lo que yo creo que se debería de cambiar es que se deje de lado el protagonismo personal por parte de los ministros, y ahora que ya no van a existir las 2 salas, que únicamente se van a tomar decisiones por medio del Pleno, que agilicemos la emisión de resoluciones, porque de por sí traemos un rezago de asuntos en la Corte de poco más de 1.200 por cada ministro, y si estamos hablando de 11, ¿no? Imagínate, estamos hablando de cerca de 14.000 asuntos que se encuentran rezagados, más los que se vayan a acumular. Entonces me parece que la gente que espera años para poder recibir una resolución, de escuchar que los ministros no se ponen de acuerdo, que porque en el ego hay un punto del resolutivo, en la fracción cuarta que quiere emitir un voto particular, me parece que eso no es importante, que no se siga priorizando la forma sobre el fondo, porque si seguimos priorizando la forma, vamos a seguir teniendo ministros que hablan en latín, que hablan muy bonito, que llegan con su toga, que les gusta mucho la parte de la ceremonia, pero que no resuelven lo importante en esencia, que es el fondo. Muy bien, correcto. ¿Alguien de aquí del público que quiera
está una duda, pregunta. Creo que Bueno, sí. ¿Cómo evalúa la situación actual de los derechos humanos en México y qué papel considera que la Suprema Corte debe desempeñar en su defensa y su protección? mira, para que nosotros podamos hablar de derechos humanos tenemos que conocer las estadísticas y de acuerdo a las estadísticas la violación sistemática ha bajado. El problema es los asuntos particulares, ¿no? Una cosa es la violación sistemática, que por sistema el gobierno utiliza de forma directa, diaria y precisa para violar derechos humanos de la ciudadanía en general. Y otra es los casos aislados que se llegan a dar, ¿no? Yo en lo personal creo que se quedó muy corta la Suprema Corte de Justicia. Creo que sí hay varias situaciones de comunidades indígenas que se saben, se conocen, pero que no se le ha dado prioridad. Y por eso yo decía que en cuanto a derechos humanos, es una facultad de la Corte, que incluso la Corte podría tener facultades para ir y preguntar. Muchos dirán, pero eso no tendría que ser la Fiscalía General de la República. Pues también es una facultad de la Corte el saber si efectivamente, después de tener el temor fundado de que se puedan estar cometiendo violaciones a derechos humanos, saber si están cometiéndose o no, porque no saben si tienen la posibilidad de denunciar, ¿no? Entonces me parece que ha sido muy corto el trabajo que ha hecho la Corte y me parece que se han prestado mucho al juego político, cuando no deben ser políticos. Muchas gracias. Muy bien, entonces cerramos, entregamos una constancia de participación al maestro César Mario Gutiérrez Priego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues un gusto. Al contrario, un placer. Y muchísimas gracias a todos los medios que nos acompañaron, como siempre agradecido. Nuevamente extendo una invitación para todos los medios que nos quieran acompañar. Estaremos en Toluca, Estado de México, para que cualquier medio que nos quiera acompañar, ahí estaremos en el sur. Gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias al Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de México.